es la velocidad 1 al cuadrado sobre 2G. Va a ser igual a la presión en el punto 2 sobre el peso específico del líquido, que va a ser el mismo, más Z2, que es, acuérdense, elevaciones con respecto a un nivel de referencia, más la velocidad 2 elevado al cuadrado sobre 2G. ¿Dudas sobre continuidad o sobre Bernoulli? ¿Nadie tiene dudas sobre la ecuación? Bueno, si no tienen dudas, vamos a continuar. ¿Qué nos falta ver aquí? Nos falta ver la ecuación, digo, para acabar esa presentación, nos falta ver la ecuación de Torricelli, ¿no? El teorema de Torricelli, vamos a hacer este teorema de esta ecuación, el teorema de Torricelli. Aquí que nos decía, qué nos dice Torricelli para esto, nada más. Aquí nos dice nada más que la velocidad va a ser igual 2G multiplicado por una altura, nada más. 2 veces la gravedad multiplicada por una altura. Esta es la ecuación de Torricelli, nada más. O el teorema de Torricelli, nada más. Esto va así. ¿Sí? Esto, como habíamos visto, realmente partía de la ecuación de Bernoulli. Nada más que es... Voy a dibujarlo. Es tener un recipiente. Que contiene algún líquido o agua. Aquí no me interesa, aquí ni siquiera tengo que ver el peso específico ni la densidad del líquido. Yo tengo un recipiente y ¿qué es lo que requiero aquí? Necesito calcular nada más la velocidad en este punto. Yo necesito saber la velocidad que va a tener en este punto. ¿Qué más necesito saber? Nada más. Necesito tener esta altura. Nada más necesito tener esta altura para calcular la velocidad con la que va a salir mi fluido. Digo, bueno, aquí vienen cómo va saliendo mi fluido. Pero yo necesito saber la velocidad en ese punto, nada más. Entonces, nada más el único valor que tenemos que tener es el valor de H. Entonces, un valor de H, mis ingenieros, nada más para calcular la velocidad. Ahí no necesito sacar volumen, no necesito sacar áreas, no necesito nada. Nada más necesito saber una altura. ¿Cuánto le damos? ¿Cuánto le damos de altura? Al teorema de Torricelli. ¿Cuánto le damos? 13 metros. 13 metros. Gracias, ingeniero. Vamos a calcular nada más la velocidad con la que va a salir este fluido. Dice que está contenido en un recipiente, pero tiene una altura de 13 metros. Entonces, una vez que conozco mi fórmula, nada más
Sigue siendo 2 por 9.81 metros, bueno, así, segundos cuadrados. Pues la gravedad, y la ingeniera nos dijo que está 13 metros. Esta va a ser mi ecuación. Entonces, ya nada más para saber cuál va a ser mi velocidad, ya nada más un valor, ¿no? ¿Cuánto nos va a dar? ¿Cuánto les da? $15.9705. ¿15? Sí. .9705. ¿Pero qué va a hacer entonces? ¿Qué unidades van a ser? Metros sobre segundo. Metros sobre segundo. ¿Vale? Estoy hablando de velocidad. ¿Vale? Entonces, este es Torricelli, nada más. Ustedes ven, nada más necesito tener una altura. ¿Sí? Eso es lo único que necesito yo conocer. Entonces, vimos continuidad, las ecuaciones fundamentales de la hidráulica, continuidad, la ecuación de Bernoulli y el teorema de Torricelli. ¿Sí? Entonces, continuando con, nadie tiene dudas entonces con ninguna de las tres ecuaciones. Si nadie tiene dudas, entonces vamos a continuar con la clase. Vamos a ver. Voy a seguir teniendo yo sobre mis tuberías. ¿Sí? Voy a tener mis tuberías. Vamos a ver, dentro de mis tuberías cerradas, ¿qué es lo que necesito yo conocer ahora? Número de Reynolds. Ya vimos nosotros el número de Reynolds, que era para canales abiertos, ¿sí? Pero, ¿qué es el número de Reynolds realmente? El comportamiento de un fluido en particular, en lo que se refiere a las pérdidas de energía, depende de que el flujo sea laminar o turbulento. ¿Sí? Nosotros en el canal no estábamos viendo pérdidas de energía. Digo que se manejan pérdidas de energía en los canales, sí se manejan, pero nosotros no estábamos viendo pérdidas de energía. Entonces, nada más lo único que sabíamos nosotros era si era un flujo laminar o era un flujo turbulento. Era lo único que nos interesaba conocer. Ahora bien, dice, por esta razón se necesita un medio para predecir el tipo de flujo sin tener que observarlo en realidad. ¿Sí? Dentro de una tubería no podemos observar cómo se está comportando el fluido. Si es laminar o es turbulento, que lo podríamos ver, por ejemplo, podría ser un poquito más fácil verlo en un canal. ¿Sí? Se demuestra en forma experimental y se verifica de modo analítico que el carácter del flujo en un tubo redondo depende de 4 variables. ¿Sí? La densidad del fluido, su viscosidad dinámica, el diámetro del tubo y la velocidad promedio del flujo.
¿sí? Osborne Reynolds fue el primero en demostrar que es posible pronosticar el flujo laminar o turbulento si se conoce la magnitud de un número adimensional al que hoy nosotros llamamos el número de Reynolds, ¿sí? Y la ecuación siguiente muestra la definición básica del número de Reynolds. ¿Qué quiere decir ahora? Para mi número de Reynolds, para tuberías cerradas, el número de Reynolds va a ser igual a la velocidad por el diámetro por la densidad entre una viscosidad dinámica, o bien, yo puedo tener dos maneras de sacarlo, o bien yo puedo sacarlo que el número de Reynolds va a ser igual a la velocidad por el diámetro entre una viscosidad cinemática. ¿Sí? Estas son las dos formas de la ecuación. Sí, son equivalentes debido a que la viscosidad dinámica la viscosidad cinemática es igual a la viscosidad dinámica entre la densidad. Entonces, con cualquiera de estas dos que yo quiera, voy a calcular el número de Reynolds. ¿Y para qué me sirve el número de Reynolds? Yo necesito saber si es un flujo laminar o turbulento. Entonces, copien esta ecuación, que es el número de Reynolds, pero para tuberías cerradas, ¿sí? Entonces, vean ustedes, velocidad, este es el diámetro, la densidad entre una viscosidad dinámica, o bien la velocidad por el diámetro entre una viscosidad cinemática. Son diferentes, ¿eh? Esta es velocidad y esta es viscosidad cinemática. Entonces, con cualquiera de las dos podemos calcular nosotros el número de Reynolds. Entonces, cópienlo, de favor. Entonces, acuérdense, en uno influye la viscosidad dinámica y en otro la viscosidad cinemática. ¿Sí? Entonces, yo ya sé cómo puedo calcular el número de Reynolds, pero ¿cuáles son los parámetros que necesito yo conocer? ¿Sí? Vean ustedes, se deben manejar unidades consistentes para asegurar que el número de Reynolds, como lo habíamos visto en canales, debe de ser adimensional. La velocidad en metros sobre segundo, el diámetro en metros, la densidad en kilogramos sobre metro cúbico, la viscosidad dinámica en newton segundo sobre metro cuadrado y la viscosidad cinemática en metros cuadrados sobre segundo. Debo ser consistente en mis unidades, ¿sí? Y si es posible demostrar que el número de Reynolds es adimensional con la sustitución de las unidades estándar del Sistema Internacional de Unidades en la ecuación. Acuérdense, velocidad, diámetro, densidad y viscosidad dinámica. Entonces, el número de Reynolds va a ser un número adimensional, así como nos había a nosotros aparecido en el que habíamos nosotros calculado para canales, ¿sí? Entonces, el número de Reynolds es uno de varios números adimensionales útiles en el estudio de la mecánica de fluidos. Entonces, bueno, este es uno de esos números, ¿no? Entonces, ya tengo el número de Reynolds, ¿sí? Ahora bien, el número de Reynolds es la relación de la fuerza de inercia sobre un elemento de fluido a la fuerza viscosa. La fuerza de inercia se desarrolla a partir de la segunda ley de Newton, que era fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Sí? Entonces, la fuerza viscosa se relaciona con el producto del esfuerzo cortante por el área. Y para aplicaciones prácticas del flujo en tuberías, supondremos lo siguiente. Esto sí es importante.
Si el número de Reynolds es menor a 2000, el flujo es laminar. Si el número de Reynolds es mayor a 4000, el flujo es turbulento. Entonces, aquí cambia. Acuérdense, para canales, el número de Reynolds menor a 500 era un flujo laminar y mayor a 2000 era un flujo turbulento. Pero eso era en canales. Ahora, para lo que son tuberías, yo necesito que si el número de Reynolds es menor a 2000, el flujo es laminar, y si el número de Reynolds es mayor a 4000, el flujo es turbulento. En el rango de los números de Reynolds entre 2000 y 4000, aquí me dice es imposible predecir qué flujo existe. Por lo tanto, lo denominaremos que es una región crítica. Y aquí, como nos dice, si se encuentra que el flujo en un sistema sería en la región crítica, ahí no sé cómo se está comportando el fluido. La práctica usual es cambiar la tasa de flujo o diámetro del tubo para hacer que el flujo sea, en definitiva, o lo hago laminar o lo hago turbulento. ¿Sí? No puedo yo estar con mi número de Reynolds entre 2001 y el 3999. O es un flujo laminar o es un flujo turbulento. ¿Por qué es esto? Ven ustedes. Sin embargo, cuando el número de Reynolds es mayor que 4000, una perturbación pequeña en la corriente ocasionará que el flujo cambie de forma súbita de laminar a turbulento. ¿Sí? ¿Por qué es esta zona crítica? Me voy a adelantar tantito, nada más para que lo vean ustedes. Es esto lo que pasa. Tengo un flujo laminar menor a 2000. Si el número de Reynolds este es un diagrama de Moody. Ahorita se los voy a explicar el diagrama de Moody. ¿Yo qué es lo que hago? Obtengo mi número de Reynolds. ¿Sí? Necesito yo saber si está dentro del campo del flujo laminar. Esta es la zona crítica en la que no conozco yo cómo se está comportando mi fluido. Y después de 4000 empieza a ser un fluido turbulento. ¿Sí? Aquí todavía no vemos ahorita el diámetro y una rugosidad relativa que tiene el tubo. ¿Qué es lo que se hace? Se obtiene el número de Reynolds, se obtiene esta división entre el diámetro y una rugosidad, ¿sí? Donde choque se va uno hacia la izquierda y es el factor de fricción que me está dando. Así es como yo puedo conocer un factor de fricción. Así es como funciona el diagrama de Moody. Entonces vean ustedes. Ahorita lo van a ver bien. Aquí está. Este es el diagrama de Moody para que ya lo vean. Número de Reynolds. Rugosidad relativa. El diámetro entre esa. Cuando es un flujo laminar, ahorita no lo hemos visto. Pero este es como empiezo yo a calcular los números de Reynolds, mi rugosidad, y donde se intersecten es el valor que me va a estar dando para un factor de fricción. Así se puede sacar por medio de este diagrama de Moody, ¿sí? Los factores de fricción que ahorita todavía no vemos. Esto es como, nada más quería mostrarles el diagrama de Moody, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con este? Voy para atrás. Otra vez. Entonces, vean ustedes, nada más el número de Reynolds menor a 2000, flujo laminar. Si es mayor a 4000, ese es un flujo turbulento. Nada más es lo único que hasta ahorita me dice el número de Reynolds. Ahora bien, vamos a ver la ecuación de Darcy-Weisbach. Las pérdidas y ganancias de energía en un sistema se contabilizan en términos de energía por unidad de peso del fluido que circula por él. Esto se conoce como carga. Como abreviación de la carga emplearemos el símbolo H para las pérdidas y ganancias de energía. Por lo tanto, vamos a tener pérdidas y ganancias. Nosotros hasta ahorita
no habíamos nosotros contemplado pérdidas. Nosotros en el canal consideramos, aunque en la vida real sí hay pérdidas, nosotros consideramos que el mismo gasto que partía del punto 1 era el mismo gasto que llegaba a el punto 2. O sea, yo no tenía pérdidas de energía, pérdidas. Entonces, vamos a ver, la HA, energía que se agrega al fluido con un dispositivo mecánico, como una bomba. Y es frecuente que se le denomine carga total sobre la bomba. Una HR, que es energía que se remueve del líquido del fluido por medio de un dispositivo mecánico como un motor de fluido o un dispositivo que esté midiendo el paso del agua. El que me va a interesar a mí va a ser el HL, las pérdidas de energía del sistema por la fricción en las tuberías o pérdidas menores por válvulas y otros accesorios. ¿Sí? Entonces, en este momento omitiremos los efectos del calor que se transfiere hacia el fluido o fuera de él, porque son mínimos para el tipo de problemas que vamos a estudiar. La energía calorífica se estudia en cursos de termodinámica, entonces nosotros no estamos en termodinámica, entonces yo lo que necesito es saber si le voy a agregar energía al fluido, si le voy a remover energía o si voy a tener pérdidas de energía por fricción. ¿Qué es lo que pasa aquí? Vean ustedes en este diagrama. El sistema de flujo de fluido que ilustra la ecuación general de la energía. ¿Qué es lo que pasa? Está circulando un líquido por una tubería. De un punto 1 a un punto 2. Yo sé que la energía en el punto 1, ¿qué me decía Bernoulli? La presión en el punto 1 sobre el peso específico del fluido más la elevación que tenga con respecto a un eje de referencia Z1 más la velocidad 1 al cuadrado sobre 2G. Esta es la energía que yo voy a tener en el punto 1. Si ustedes ven en el punto 2, es lo mismo. Voy a tener una presión en el punto 2 sobre un específico más Z2 con respecto a un nivel de referencia. Voy a tener una elevación más la velocidad que va a llegar en este punto 2 elevado al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Esa es la energía que yo voy a tener en el punto 2. En teoría, la energía 1 debería de ser igual a la energía en el punto 2. Pero aquí cuando nosotros estamos calculando pérdidas o ganancias de energía, ¿qué es lo que pasa? Si yo dentro de la tubería pongo una bomba, le estoy agregando energía, ¿sí? El fluido empieza a pasar y de repente encuentro una válvula, ¿sí? Los cambios de dirección también, por donde se va conduciendo el líquido, estos cambios de dirección, ya sean estos codos o unas yes para dividir por donde se vaya el fluido, ¿sí? La longitud del mismo tubo, ¿sí? Y aquí tengo otro cambio de dirección. Esto me va a provocar dentro de mi tubería unas pérdidas por fricción. Esto sí es importante porque muchos de los muebles sanitarios, por ejemplo, de los lavabos, de los fluxómetros y eso, necesitan a veces trabajar con cierta presión. Te debe de llegar con cierta presión y debes de considerar, si es muy largo el trayecto, tienes muchos cambios de dirección, empiezas a perder energía, ¿sí? El mismo tubo tiene un coeficiente de fricción, los mismos codos tienen un coeficiente de fricción que va disminuyendo, va teniendo pérdidas de energía. ¿Y qué es lo que pasa si yo de repente pongo un motor aquí? Sigo perdiendo energía, ¿no? ¿Sí? Entonces vean, la ecuación general de energía como extensión de la ecuación de Bernoulli posibilita resolver problemas en los que hay pérdida y ganancia de energía, ¿sí? Entonces acuérdense, yo tengo energía que se agrega, energía que se remueve y pérdidas de energía. ¿Dudas hasta aquí?
No. Sale. Hasta aquí nada más hemos visto estas pérdidas de energía. Pero ¿qué es lo que pasa? Nada más aquí en la figura era lo que estábamos explicando. Los términos de energía que se poseen respectivamente en la sección 1 y 2. Entonces, vean, se muestran las energías agregadas, removidas y pérdidas, ¿sí? Y pérdidas por fricción, que pueden ser agrego energía, remuevo energía y pérdidas por fricción. Entonces, igualándolas, igualando de la figura, vean ustedes, perdón. Yo tengo una energía en el punto 1. Le voy a agregar energía porque agregué una bomba, le voy a restar las pérdidas por fricción y le voy a restar una energía que remueve, ¿sí? Y esta sería mi ecuación, y esto va a ser igual a la energía en el punto 2. Yo sé que la energía en cualquiera de los puntos está determinada por Bernoulli. Este es Bernoulli, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nada más sustituyéndola. Nada más estoy sustituyendo la E por la ecuación de Bernoulli. En esta, la E'. Igual para el punto 2, ¿no? ¿Eh? Acuérdense, estoy agregando energía, estoy removiendo energía y estoy teniendo pérdidas por fricción. Se iguala a cada uno de los términos. Representa una cantidad de energía por peso de fluido que circula por el sistema, ¿sí? Las unidades comunes para las pérdidas de energía, ¿sí? Van a ser metros. Cuando yo voy a empezar a perder energía, me va a estar dando en metros, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me dice aquí? Es esencial que la ecuación de la energía se describa en la dirección del flujo, ¿sí? Así como está aquí. Conforme va el fluido, tengo que determinar mi ecuación de la energía. Desde el punto de referencia del lado izquierdo de la ecuación hacia el lado derecho. Aquí nos dice que los signos algebraicos tienen importancia crucial porque el lado izquierdo de la ecuación establece que en un elemento de fluido que tenga cierta cantidad de energía por unidad de peso en la sección 1, podría ganarse energía. ¿Sí? Un HA. Removerse energía o perderse energía antes de que alcance la sección 2. Bueno, lo que se veía en la figurita. Dice, ahí contiene una cantidad diferente de energía por unidad de peso, como lo indican los términos en el lado derecho de la ecuación. Aquí me dice que en la figura se muestran los puntos 1 y 2 de referencia, con la carga de presión, carga de elevación y carga de velocidad señalados en cada punto. Dice, después de que el fluido pasa por el punto 1, entra la bomba donde se agrega energía. Un impulsor primario como un motor eléctrico acciona la bomba y el impulsor de la bomba transfiere energía al fluido. Empiezo a ganar yo energía. Dice, después el fluido fluye por un sistema de conducción compuesto por válvulas, codos y tramos de tubería, donde la energía se disipa del fluido y se pierde, que serían pérdidas por fricción. Si antes de alcanzar el punto 2, el fluido circula a través de un motor de fluido que retira parte de la energía para mover un dispositivo externo. Bueno. Yo ya tengo mi ecuación en la que intervienen todas las variables. Aparece la energía en el punto 1, mi agrego energía, se remueve energía y tengo pérdidas por fricción, ¿sí? Dice, en un problema particular es posible que no se requiera que aparezcan todos los términos de la ecuación de la energía. Por ejemplo, si no hay un dispositivo mecánico entre las secciones de interés, los términos de que yo agregue energía y remueva energía serán igual a 0 y se dejan fuera de la ecuación, ¿sí? Si las pérdidas de energía son tan pequeñas que pueden ignorarse, se elimina hasta el término de pérdidas por fricción, el HL. Dice, si ocurren ambas condiciones, se observa que la ecuación se reduce únicamente a Bernoulli, ¿sí? Pero aquí no. Aquí vamos a definir esta HL, la que necesito yo. La que yo agregue o remueva energía, esto lo puedo considerar como si fuera 0. Pero el que me va a interesar a mí es esta pérdida de fricción, esta HL. Para el caso del flujo en tuberías y tubos, la fricción es proporcional a la carga de velocidad del flujo y a la relación de la longitud al diámetro de la corriente. ¿Qué quiere decir esto?
Matemáticamente, lo que yo debo de conocer para la ecuación de Darcy-Weisbach es esto. Mi pérdida de energía debida a la fricción va a ser igual a un factor de fricción adimensional, este factor de fricción adimensional, multiplicado por la longitud de la tubería, de la corriente del flujo, entre el diámetro de la tubería, multiplicado por la velocidad que lleva el fluido al cuadrado, sobre 2 veces la gravedad. Esta es mi ecuación de Darcy-Weisbach. Esta es la que yo necesito que ustedes apunten. ¿Sí? Pérdidas de energía debida a la fricción, HL, por Darcy-Weisbach. ¿Sí? Entonces, cópiense la ecuación de Darcy-Weisbach, por favor. Vean ustedes, tengo una longitud, un diámetro, una velocidad promedio, deben de estar en las unidades en el sistema internacional. El problema de la ecuación de Darcy-Weisbach es obtener este factor de fricción adimensional. ¿Sí? La ecuación de Darcy-Weisbach se utiliza para calcular la pérdida de energía debida a la fricción en secciones rectilíneas y largas de tubos redondas, tanto para flujo laminar como para flujo turbulento. Esto es importante. Estas pérdidas de fricción yo puedo utilizar la ecuación de Darcy-Weisbach para un flujo laminar como un flujo turbulento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo saqué primero mi número de Reynolds y después me voy a ir a esta ecuación. Ya sé si es un flujo laminar o turbulento, entonces dices, bueno, si es un flujo laminar o turbulento, yo puedo utilizar la ecuación de Darcy-Weisbach para calcular mis pérdidas de energía debido a la fricción. ¿Sí? Y ya sé si es laminar menor a 2000, el número de Reynolds menor a 2000, o si el número de Reynolds es mayor a 4000, es un flujo turbulento. Aquí la diferencia entre los dos flujos está en la evaluación del factor de fricción adimensional F. ¿Sí? Este es el que me interesa sacar, este coeficiente de fricción adimensional. ¿Sí? Es factor. Vamos a empezar primero por yo sé que, perdón, antes de me vaya aquí, yo sé que puede ser, Darcy-Weisbach puede ser para un flujo laminar como turbulento. Para un flujo laminar, pérdidas por fricción, dice, cuando existe flujo laminar, el fluido parece moverse como si fueran varias capas, una sobre la otra. Debido a la viscosidad del fluido, se crea un esfuerzo cortante entre sus capas, se pierde energía del fluido por la acción de las fuerzas de fricción que hay que vencer y que son producidas por el esfuerzo cortante. Dice, debido a que el flujo laminar es tan regular y ordenado, es posible obtener una relación entre la pérdida de energía y los parámetros mensurables del sistema de flujo. Dicha relación se conoce como la ecuación de Hagen-Poiseuille, no sé cómo se escribe Poiseuille, pero vamos a decir que es la ecuación de Hagen, no sé cómo se pronuncia el apellido este. ¿Sí? ¿Y qué me dice aquí la ecuación de Hagen? Vean ustedes, sigo teniendo pérdidas por fricción. Aquí la ecuación de Hagen me dice que esto va a ser igual a 32 que multiplica a una viscosidad dinámica por la longitud de la tubería multiplicada por una velocidad entre el peso específico del fluido por el diámetro elevado al cuadrado. ¿Sí? Este es Hagen.
Pérdidas por fricción. Una cosa es Darcy-Weisbach, que me está dando estos parámetros, a donde tengo que obtener aquí un factor de fricción, o la ecuación de Hagen para el flujo laminar. Acuérdense que Darcy-Weisbach puede ser para un flujo laminar o turbulento. La ecuación de Hagen nada más es para un flujo laminar. ¿Sí? Y vean ustedes, los parámetros que involucra son las propiedades del fluido en cuanto a viscosidad y peso específico, las características geométricas de longitud y diámetro de la tubería y la dinámica de flujo caracterizado por la velocidad promedio. La ecuación de Hagen ha sido verificada muchas veces en forma experimental y a partir de la ecuación anterior se observa que la pérdida de energía en el flujo laminar es independiente de las condiciones de la superficie de la tubería. Bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Dice, son las pérdidas por fricción viscosa en el interior del fluido las que gobiernan la magnitud de la pérdida de energía. Por lo tanto, la ecuación de Hagen solamente es válida si el flujo es laminar y el número de Reynolds es menor a 2000. Si es un flujo turbulento, yo no puedo ocupar la ecuación de Hagen. ¿Sí? Aquí, como nos comentan, sin embargo, también puede usarse la ecuación de Darcy-Weisbach para calcular la pérdida por fricción para el flujo laminar. Y si igualamos las dos relaciones para las pérdidas por fricción, las HL, yo tengo la ecuación de Darcy-Weisbach y la ecuación de Hagen. La que voy a despejar va a ser a mi coeficiente de fricción, que es el que yo necesito. ¿Sí? Entonces, lo único que hice fue despejarla de esta igualdad, lo que es Darcy-Weisbach con Hagen, y me empieza a dar esto, que mi factor de fricción va a ser igual a 64 multiplicado por una viscosidad dinámica por la gravedad por la velocidad por el diámetro por un peso específico. Como la densidad es el peso específico entre la gravedad, obtenemos que la F va a ser igual a 64 veces la viscosidad dinámica entre la velocidad por el diámetro por una densidad. Al número de Reynolds se le define igual. Velocidad, diámetro, densidad entre una viscosidad dinámica y por lo tanto vamos a obtener esto. Esto es lo importante, mis ingenieros. Mi factor de fricción para un flujo laminar lo voy a obtener yo nada más de dividir 64 entre el número de Reynolds. Esto es lo que yo voy a obtener. 64 entre el número de Reynolds. En resumen, la pérdida de energía debida a la fricción en el flujo laminar puede calcularse con la ecuación de Hagen, la que tenemos aquí, o con la ecuación de Darcy-Weisbach, ¿sí? Con la que ustedes quieran. Pero nosotros vamos a ocupar para un flujo laminar Darcy-Weisbach, y en la que este factor de fricción, siendo un flujo laminar, lo voy a obtener con esta ecuación. F va a ser igual a 64 entre lo que me haya dado del número de Reynolds, que debe de ser un número menor a ¿qué? A 2000. Entonces, tengo la ecuación de Darcy-Weisbach que ya habíamos nosotros copiado, pero este factor F se obtiene de esta ecuación, entonces cópiense esta ecuación. El factor de fricción es igual a 64 entre el número de Reynolds. ¿Y qué unidades va a llevar? ¿Es adimensional? Adimensional. Bien.
Ya lo tengo y esa dimensión ahí. Entonces vean ustedes. Nada más lo que me interesa saber cuánto está perdiendo en la tubería. Entonces, yo ya obtengo el valor de F. Esto es para nada más para un flujo laminar. Pero ¿qué sucede cuando es un flujo turbulento? Aquí necesito tener más variables. ¿Sí? Para un flujo turbulento, cuando hay flujo turbulento en tuberías, nos dice que es más conveniente ocupar la ecuación de Darcy-Weisbach para calcular la pérdida de energía debida a la fricción. El flujo turbulento es caótico y varía de forma constante. Dice, por estas razones, para determinar el valor de F debemos recurrir a los datos experimentales. ¿Sí? Muchas cosas en hidráulica se manejan de manera experimental. ¿Sí? Entonces, bueno. Dice, las pruebas han demostrado que el número adimensional F depende de otras dos cantidades adimensionales. Depende del número de Reynolds y la rugosidad relativa en la tubería. ¿Sí? Esta rugosidad relativa es la relación del diámetro de la tubería, de todo el diámetro de la tubería, y la rugosidad promedio de su pared, que la voy a considerar como la épsilon, ¿no? En la figura se ilustra en manera exagerada la rugosidad de la pared de la tubería como la altura de los picos de las irregularidades de la superficie. ¿Qué es lo que pasa aquí? Yo tengo una tubería. Esta tiene cierto diámetro interior. Nosotros, aún así que consideremos que es lisa, tiene cierto coeficiente de rugosidad. O sea, no está completamente lisa. Tiene ciertas rugosidades. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo? Esto es cuando son tuberías nuevas, ¿no? Aún así tiene ciertas imperfecciones mi tubería, ¿no? No las distinguimos a simple vista, pero yo tengo una rugosidad promedio. ¿Qué es lo que pasa cuando las tuberías son muy viejas? Este diámetro empieza a disminuir, entonces empieza a circular menos líquido. Aún así que yo compre una tubería nueva, va a tener cierta rugosidad relativa. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo yo aquí? La condición de la superficie de la tubería depende sobre todo del material de que está hecho el tubo y el método de fabricación. Debido a que la rugosidad es algo irregular, con el fin de obtener su valor global, tomaremos los valores promedio. Y como se aprecia en esta tabla, se ha determinado el valor de la rugosidad promedio de la pared en tuberías y tubos existentes comercialmente. Esto me lo da el... Perdón. Me lo da el fabricante. La que me interesa a mí es la rugosidad que va a tener. No. La rugosidad que va a tener la tubería. Vean ustedes. Esta rugosidad va a estar dada en metros o en pies en el sistema americano. A mí me interesa en metros. El vidrio es completamente liso. Pero aún así el plástico, tuberías de plástico, tiene una rugosidad de 3 por 10 a la menos 7 metros. Lo que más utilizamos nosotros, por ejemplo, es acero, ¿sí? Tubo extruido como de cobre, latón, que yo tengo aquí de 1.5 por 10 a la menos 6 metros. Hierro dúctil a lo mejor, ¿no? Vean ustedes. Yo tengo, estos me los da el fabricante, esta rugosidad. Dice, estos son solo valores promedio para tuberías nuevas y limpias. ¿Sí? Dice, es esperarse alguna cierta variación. Y aquí, como nos comenta, y como decíamos antes, una vez que una tubería ha estado en servicio durante algún tiempo, la rugosidad cambia debido a la corrosión y a la formación de depósitos en la pared.
Yo ya sé, dependiendo del tipo de material que yo tenga, qué rugosidad es esta épsilon. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que estábamos viendo hace ratito con el diagrama de Moody. Uno de los métodos más utilizados para evaluar el factor de fricción emplea el diagrama de Moody como se presenta en la figura. El diagrama muestra la gráfica del factor de fricción F versus el número de Reynolds. ¿Sí? Aquí tengo el número de Reynolds y aquí está el factor de fricción. Dice, con una serie de curvas paramétricas relacionadas con la rugosidad relativa. El diámetro entre la rugosidad relativa. Estas curvas, dice, las generó LF Moody a partir de datos experimentales. Todas estas curvas, ¿no? Dice, se grafica en escala logarítmica tanto F como el número de Reynolds debido al rango tan amplio de valores que se obtienen. A la izquierda de la gráfica, para números de Reynolds menores de 2000, la línea recta muestra la relación. Esta línea recta muestra la relación que obtuvimos ahorita, que es el factor de fricción para flujo laminar, que es 64 entre el número de Reynolds. Y para esto, porque es para 2000, que el número de Reynolds es menor a 2000 o el número de Reynolds es mayor a 4000. Dice, no hay curvas entre este rango. No hay curvas debido a que esta es la zona crítica entre el flujo laminar y el flujo turbulento y no es posible predecir qué ocurre en ellos, en la zona de transición. ¿Sí? Dice, el cambio de flujo laminar turbulento da como resultados valores para los factores de fricción debido dentro de la zona sombreada. Dice, más allá del número de Reynolds igual a 4000, se grafica la familia de curvas para distintos valores, que es el diámetro entre la rugosidad relativa. Y aquí me dice que puedo hacer algunas observaciones importantes con estas curvas del diagrama de Moody. Para un flujo con número de Reynolds dado, conforme aumenta la rugosidad relativa, el factor de fricción disminuye. Para una rugosidad relativa, que es el diámetro entre la rugosidad relativa, el factor de fricción F disminuye con el aumento del número de Reynolds hasta que alcanza la zona de turbulencia completa. Dentro de la zona de turbulencia completa, el número de Reynolds no tiene ningún efecto sobre el factor de fricción y conforme se incrementa la rugosidad de entre, también se eleva el valor del número de Reynolds donde comienza la zona de turbulencia completa. El factor de fricción más bajo posible para un número de Reynolds dado en el flujo turbulento está indicado por la línea de tuberías lisas. Entre la línea de tuberías lisas y la línea que señala el inicio de la zona de turbulencia completa está la zona de transición. Dice, aquí las líneas distintas del diámetro entre la rugosidad relativa son curvas y se debe tener cuidado para evaluar el factor de fricción en forma apropiada. ¿Qué más tengo? Esto nada más es la teoría. Si es posible, hay que evitar la zona crítica entre los números de Reynolds de 2000 y 4000, porque no se puede predecir el tipo de flujo, lo que yo les comentaba, dentro de este rango. La banda sombreada muestra la manera en que el factor de fricción podría cambiar de acuerdo con el valor de rugosidad relativa, y para valores bajos del diámetro entre la rugosidad relativa, indican rugosidad grande en la pared de la tubería. El incremento del factor de fricción es grande conforme el flujo pasa de laminar a turbulento, debido a que la pérdida de energía es directamente proporcional al factor de fricción y los cambios de tal magnitud son significativos. Aquí me dice que debe observar que debido a que la rugosidad relativa se le define como D entre el epsilon, un valor alto de ello indica un valor bajo de la rugosidad relativa, es decir, una tubería lisa. De hecho, la curva que dice tuberías lisas se empleará para materiales como el vidrio, los cuales tienen rugosidad tan baja que el cociente diámetro entre esa rugosidad arrojaría un número extraordinariamente grande que tendería al infinito. Y el diagrama de Moody se utiliza para ayudar a determinar el valor del factor de fricción F para flujo turbulento. Debe conocerse el valor del número de Reynolds y la rugosidad relativa. Por lo tanto, los datos básicos que se requieren son el diámetro interior de la tubería, el material de que está hecho, la velocidad del flujo y el tipo de fluido y su temperatura a partir de los cuales se determina su viscosidad. Y esto es lo que veíamos aquí.
lo que les explicaba antes. Tengo tuberías listas desde su curva, pero realmente nada más comparo el número de Reynolds con el diámetro entre mi rugosidad relativa y lo traslado yo en esta gráfica logarítmica para que me dé un coeficiente de fricción. Digo, esto lo ocupan mucho, estos factores de fricción, lo ocupan mucho los petroleros para sus tuberías, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que me interesa a mí? Si yo no lo sé sacar por los diagramas de Moody, yo lo puedo hacer de manera analítica. Y para hacerlo de manera analítica, ¿qué es lo que necesito? Las ecuaciones para el factor de fricción, aquí me dicen la zona de flujo laminar para valores por debajo de 2000. Ya vimos nosotros, esta es la fórmula que copiaron. Si es un flujo laminar, obtengo mi número de Reynolds. Yo ya sé que es un flujo laminar. Yo sé que mi coeficiente de rugosidad para la ecuación de Darcy-Weisbach va a ser igual a 64 entre el número de Reynolds. Hasta ahí no tengo yo problemas. Yo ya obtuve un valor que podría haber yo obtenido aquí con el diagrama de Moody, pero yo ya lo obtuve de manera analítica. Aquí me dice, esta relación aparece en el diagrama de Moody como línea recta en el lado izquierdo de la gráfica. Dice, por supuesto, para números de Reynolds entre 2000 y 4000, el flujo está en el rango crítico y es imposible de predecir el valor de F. Pero, ¿qué pasa cuando mi flujo es turbulento? Yo no puedo utilizar esta ecuación. Entonces, para obtener el valor de fricción para un flujo turbulento, esta ecuación la desarrollaron P-Cota Swame, no sé cómo se diga, y A-Cota Yale, y es esta ecuación, mis ingenieros. Esta ecuación es la que ahorita vamos a ver. ¿Qué es lo que me dice aquí? Este factor de fricción va a ser igual a 0.25 entre ¿qué? Acuérdense, siempre empiezo adentro y hacia afuera. Entre todo el término va a estar elevado al cuadrado, pero a este término le tengo que sacar el logaritmo de ¿qué? De 1 entre 3.7 entre el diámetro y el coeficiente de rugosidad, más 5.74 entre el número de Reynolds elevado a la 0.9. ¿Sí? Resuelvo este quebrado primero, saco el logaritmo y lo elevo al cuadrado. ¿Sí? Todo este término, 0.25, en lo que me resulte de este término. Entonces, cópiense la ecuación de Swame para obtener el factor de fricción para flujo turbulento. Acuérdense, el número de Reynolds a la 0.9 y 3.7 que multiplica al diámetro entre el coeficiente de rugosidad, la rugosidad relativa. Entonces, así se debe de tratar eso, ¿no?
Entonces, esta es la ecuación que yo tengo que considerar para el flujo turbulento. La de arriba, flujo laminar, coeficiente de fricción, para sacarlo por la ecuación de Darcy-Weisbach, igual esta, para sacarlo por la ecuación de Darcy-Weisbach. Acuérdense, Darcy-Weisbach no le interesa si es un flujo laminar o un flujo turbulento, sigues aplicando la misma ecuación. Lo único que vas a cambiar va a ser el coeficiente de fricción. Si es un flujo laminar, 64 entre el número de Reynolds, o ocupo esta ecuación. Y esta ecuación produce valores del coeficiente de fricción que están en más o menos el 1% dentro del rango de rugosidad relativa, del diámetro entre la rugosidad relativa, de 100 a 1 por 10 a la 6, y para número de Reynolds, de 5 por 10 a la 3 a 1 por 10 a la 8. Esto es virtualmente toda la zona turbulenta, del diagrama de Moody. ¿Sí? Vean ustedes, me puede salir el número de Reynolds, que puede ser 5 por 10 a la 3, que pueden ser 5000, hasta 1 por 10 a la 8, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? No, ninguna. Ajá. Entonces, el diámetro nos lo tienen que dar, el coeficiente de rugosidad me lo tienen que dar. El único que tengo que obtener es el número de Reynolds, que es básicamente hasta donde vamos ahorita. Tengo que sacar el número de Reynolds. Defino si es laminar o turbulento. Si es laminar, saco este factor de fricción y aplico mi ecuación de Darcy-Weisbach. Si es turbulento, tengo que aplicar esta ecuación y aplico Darcy-Weisbach y yo voy a obtener HL. Todo esto es para obtener las pérdidas por fricción, nada más de una tubería. ¿Sí? Todo esto nada más es para eso. ¿Qué necesito yo? Pues algunas propiedades del agua, porque vamos a transportar, ¿no? ¿Qué necesito yo? Pesos específicos, densidades, viscosidad dinámica, viscosidad cinemática, que no nos lo vamos a aprender, o sea, damos una u otra, ¿no? Damos viscosidad dinámica o damos viscosidad cinemática. ¿Qué más? De algunos líquidos que podríamos nosotros transportar. ¿Sí? Eso es lo que les digo siempre. Peso específico, densidad, viscosidad dinámica, viscosidad cinemática. Aquí está su gravedad específica. Nada más. Y el diagrama de Moody. Entonces vean ustedes. Nada más para las tuberías. Importantísimo. Sacar el número Reynolds, defino si es laminar, turbulento, saco su coeficiente de fricción y aplico mi ecuación de Darcy-Weisbach. Así de sencillo es esto. ¿Sí? Entonces, hasta aquí queda esta. Entonces, la clase próxima empezamos a hacer ejercicios de fricción por medio de la ecuación de Darcy-Weisbach. ¿Sí? Esto es importante nada más para determinar cuándo es un flujo laminar o cuándo es un flujo turbulento para ecuaciones, para tuberías cerradas, perdón. ¿Dudas hasta ahí? No, profesor. ¿No? Salen mis ingenieros. Estuvo intensa esta, entonces nada más es pérdidas por fricción en tuberías cerradas y ya sabemos cómo las vamos a resolver. Entonces el jueves empezamos a resolver tuberías. ¿Sale? Entonces, sí, profesor. ¿Vale? Cuídense. Entonces los veo el jueves. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Buen día, gracias.